Quiere dar la gloria a Jesús. Amén. Le damos gloria, ¿verdad? Y honra y alabanza. ¿Sabéis? Siempre cuando venimos aquí a su casa, cuando venimos a adorarle, cuando venimos a cantarle, cuando venimos a disponer nuestros corazones, cuando venimos a escuchar su palabra, venimos con un propósito. Y es que como iglesia le damos gloria, honra y alabanza a Jesús. Amén. ¿Sabes? Como dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, no me he propuesto otra cosa sino predicar a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Y precisamente de Jesucristo vamos a estar predicando en esta tarde. Y es que llevamos una semana tratando el tema de las parábolas de Jesús. Hoy no tenemos micrófono, tendré que alzar un poquito la voz, pero somos poquitos, se me entiende bien, ¿verdad? Perfectamente. Gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca de las parábolas de Jesús. Hemos tratado a lo largo de algunas semanas acerca de un capítulo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y hemos visto una serie de parábolas, en concreto 7 parábolas. Y como culminación de estas 7 parábolas, Jesús enseñó una octava parábola, la cual yo he titulado la parábola de la conclusión. ¿Y por qué digo esto? Es una parábola muy cortita, ¿verdad? Es un texto que solamente son 2 versículos, pero en el cual ya veremos que hay realmente mucho contenido en el cual podemos recibir mucho alimento para nuestra alma y para nuestro espíritu. Alimento que realmente necesitamos de parte de Dios en su palabra, ¿verdad? Amén. Y esta parábola tan cortita que vamos a leer se encuentra, como no, en Mateo capítulo 13, no salimos aún de Mateo capítulo 13, los versículos 51 y 52. ¿Lo tenéis? Amén. Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Y dijo el Señor, dice Jesús, versículo 51, Jesús les dijo, les hace una pregunta, empieza haciéndole una pregunta a los discípulos. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y sé que esa pregunta iba dirigida a sus discípulos, ¿por qué? Porque la respuesta que tuvieron sus discípulos era sí, Señor. Le estaban llamando Señor, por lo cual sé que eran sus discípulos. Y no eran otras personas que estaban oyendo las palabras y que no entendían, tal y como Jesús le decía a sus discípulos. Oyen, mas no entienden, y por eso le hablan parábolas. Y dice el versículo 52, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, o sea, como consecuencia de haber entendido las parábolas, como consecuencia de que los discípulos hayan dicho, sí Señor, hemos entendido las parábolas. Dice el versículo 52, por eso todo escriba, palabras de Jesús, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, después de enseñar en el reino de Dios o el reino de los cielos, tal y como lo expresó Mateo, el evangelista Mateo prefería llamar el reino de los cielos cuando en los otros evangelios se refiere al reino de Dios, que en definitiva es lo mismo. Entonces, después de enseñar el reino de los cielos a través de ejemplos de la vida cotidiana, a través de ejemplos sencillitos, pues en eso consisten las parábolas, en poner ejemplos que se entienden, cositas sencillas del día a día, del cotidiano de vivir. Entonces, a través de estos ejemplos Jesús quería cerciorarse, quería asegurarse de que sus discípulos habían entendido el concepto del reino de los cielos. Entonces, por eso les pregunta, ¿habéis entendido realmente de lo que estoy hablando? ¿Habéis entendido realmente lo que estoy explicando a través de estas parábolas? Jesús, como buen maestro, porque
ya lo he dicho en más de una ocasión, es el maestro de maestros, no hay otro igual que Él, ni habrá otro como Él en cuanto a su enseñanza. Entonces, como buen maestro se quiere asegurar de que sus discípulos han aprendido bien. Porque si os fijáis, eso lo hacen en los institutos, los profesores, que son buenos profesores, se aseguran de que sus alumnos aprenden lo que Él está enseñando. ¿Verdad? Y empiezan, ¿habéis entendido bien la lección de hoy? ¿Habéis entendido bien la lección de física cuántica? ¿O de matemáticas aplicadas? Seguramente algunos dirían, no me entero de nada, pero bueno, en todas las clases hay de todo, ¿no? Pero un buen maestro quiere asegurarse de que sus discípulos aprenden de Él. Y Jesús no es la excepción. Pero, ¿sabes? Jesús mismo estaba preguntando directamente a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban con Él. Jesús no había partido todavía de este mundo. Jesús no había muerto en la cruz y resucitado. Los discípulos estaban con Él. Y Jesús le pregunta directamente a los discípulos. Pero a través de la palabra escrita, a través del Evangelio de Jesús, Jesús nos está preguntando en esta tarde, ¿habéis entendido bien el concepto del reino de los cielos? Jesús te está diciendo a ti y a mí, porque yo me meto en el ajo. Yo soy igual que vosotros. Somos cristianos, hijos de Dios. Entonces Jesús te está preguntando a través de esta parábola, ¿has entendido toda la enseñanza que hay implícita en las parábolas, las cuales hemos estado viendo a lo largo de estas semanas? ¿Sabes por qué? Porque para nuestro Señor es importante, es muy importante que asimilemos bien, que absorbamos bien a nuestra alma lo que supone el señorío, su señorío sobre nuestras vidas, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, porque nosotros somos súbditos de un reino. Y Jesús quiere que lo entendamos bien, el concepto de señor y de siervo, de señor, de rey y de súbdito. El reino de los cielos es un reino. ¿Por qué? Porque hay un rey, y el rey es Jesús. Y nosotros somos sus súbditos. Él es Señor y nosotros somos sus siervos. De hecho, una de las ¿cómo diría yo? Uno de los requisitos para ser salvo, uno de los requisitos para estar con el Señor, está en Romanos capítulo 10, y es que si confesáis, son palabras del apóstol Pablo, que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor, y evidentemente creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero tienes que confesar y reconocer que Él es el Señor de un reino. Amén. Hay un libro muy recomendado, yo lo leí y fue de bendición para mi vida, lo leí hace años. Porque además es un libro recomendado sobre todo para los que empiezan a caminar en los caminos del Señor. Es un libro que lo escribió un pastor latinoamericano que además es pastor de pastores, sobre todo de la zona de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Guatemala. Se llama, el autor es Juan Carlos Ortiz, no sé si habéis oído hablar de él, y el libro se titula Discípulo. Y es un libro muy bueno porque establece las bases de un buen cristiano. Establece las bases que un buen discípulo del Señor tiene que tener. Y establece las bases del discipulado, de la entrega, del servicio, del diezmo, de las ofrendas. Establece las bases de lo que debe de ser un discípulo fiel a su Señor. ¿Sabes? Porque el cristianismo no es un juego. El cristianismo no es un club. El cristianismo no es una cosa que no nos la tomamos en serio. Hermanos, el cristianismo es muy serio. El cristianismo es el reino de Dios, el reino del Dios creador de los cielos y de la tierra, establecido
en la tierra a través de su iglesia. O sea, establecido en la tierra a través de tu vida, de mi vida, de la vida de cada uno de los que estamos, que hemos sido salvos, que hemos sido limpiados, regenerados por la sangre de Jesucristo. Es una cosa muy seria. El cristianismo no es un juego, el cristianismo no es un club, es algo tan serio que muchos hermanos nuestros han dado la vida por él, han dado la vida por su Señor, han dado la vida y la siguen dando, porque no es cosa del pasado, es cosa también del presente, porque muchos hermanos están dando su vida y su sangre por reconocer que son hijos y súbditos del reino de los cielos. Amén. Entonces, una vez se aseguró Jesús, una vez se cercioró de que habían entendido, cuando la respuesta de los discípulos era sí, Señor, hemos entendido, Jesús les habla de un escriba. Y aparentemente tú en estos dos versículos puedes empezar a leer y puedes empezar a decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver el haber entendido con los escribas? ¿Qué tienen que ver los escribas con el padre de familia? ¿Y qué tiene que ver el padre de familia con los tesoros o con el tesoro? Bueno, pues vamos por partes. Primero, Jesús hace una referencia en el versículo 52 de un escriba. En aquel tiempo, escribas había en las diferentes naciones, no solamente en el pueblo hebreo. Escribas había en Egipto, había en Asiria, Babilonia, pero los escribas hebreos eran los encargados, eran los copistas de las Sagradas Escrituras. Y como consecuencia de ir copiando palabra por palabra el texto de la ley, el texto revelado de parte de Dios, se convertían en expertos en la ley, en doctores, en intérpretes de la ley. Y ese conocimiento hallado a través de la escritura constante hacía que los escribas también fuesen maestros y enseñasen al pueblo los preceptos de la ley de Dios. Entonces, al principio, cuando leemos a los evangelios, como consecuencia del texto que vemos en los evangelios, leemos en muchas ocasiones que los escribas y fariseos eran malos hipócritas, ¿verdad? El famoso y conocido, archiconocido, el mensaje de Jesús a los escribas y fariseos cuando le decía: hipócritas, que parecéis sepulcros blanqueados, que por fuera parecéis impecables, pero por dentro estáis llenos de cosas de muertos y de sequedad. Pero no todos los escribas eran malos, ni todos los fariseos eran hipócritas. Había realmente fariseos incluso que creían en Jesús, que llegaron a creer. Tenemos el ejemplo de Nicodemo, tenemos el ejemplo de Gamaliel, de José de Arimatea. En el Antiguo Testamento hubo un escriba que además fue autor de uno de los libros del Antiguo Testamento, que fue Esdras. Este escriba dice en Esdras, no lo vamos a leer, en Esdras capítulo 7, que era entendido en la ley de Dios. Y no solamente era entendido en la ley de Dios, sino que era un hombre entregado a Dios. Además era sacerdote, ministraba como sacerdote, porque venía de la genealogía directa de Aarón, hermano de Moisés, el cual Dios estableció como sacerdote principal a él y su descendencia para servir y ministrar en el tabernáculo. Y Esdras viene de la genealogía de Aarón. Y era un escriba fiel. Y lo usó el Señor debido a su fidelidad y a su amor a las Escrituras. Y vemos en la historia de Esdras que después del cautiverio, después de que el rey Nabucodonosor de Babilonia invadiese Jerusalén y se llevase a la mayoría de la población de Jerusalén cautiva, prisionera a Babilonia, vemos que después del imperio babilónico vino el imperio persa, arrasó con Babilonia
Y entonces los reyes persas tuvieron misericordia del pueblo de Dios y empezaron a dejar salir progresivamente al pueblo de Dios para que fuesen a Jerusalén a adorar y a construir el templo nuevamente. Entonces, primero fue Ciro el que decretó que los judíos podían volver a Jerusalén. Y el primer sacerdote que salió de los judíos hacia Jerusalén fue Zorobabel. Pero el segundo, en el reinado de Artajerjes, el nombre parece de risa, Artajerjes, que era otro rey que sucedió al rey Ciro. Pues este rey persa, Esdras, halló gracia en sus ojos y dijo: podéis partir también contigo otro remanente del grupo de los judíos hacia Jerusalén. Y Esdras hizo el segundo viaje de los deportados. Después vemos que hubo un tercer viaje, que fue el último, que fue el de Nehemías. Y Esdras salió en 458 a.C. desde Babilonia, que después llegó a ser Persia, hasta Jerusalén. Pero entonces vemos el testimonio de Esdras, vemos el testimonio de un escriba que realmente hacía un oficio santo delante de Dios, ¿verdad? Pero Jesús va más allá. Y dice en el versículo 52, todo escriba docto, pero no dice docto en la ley de Dios, sino todo escriba docto en el reino de los cielos. Fíjate que dice en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hasta el momento el pueblo de Israel había vivido en los preceptos de la ley, esperando mientras tanto la llegada del Mesías. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y no es hasta la llegada del Mesías, y esto es importante que lo entendamos, no es hasta la llegada del Mesías que el reino de los cielos no llegó a la tierra, no llegó hasta nosotros. O sea, en la trayectoria y en la vida del pueblo de Israel no estaba el reino de Dios establecido en la tierra, sino hasta que llegó Jesús. Y esto no me lo invento yo, lo dice la Biblia. No estoy diciendo nada descabellado, lo dice la Biblia. Podemos leer en Mateo, si quieres búscalo y lo lees conmigo. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y está hablando del primo de Jesús, Juan el Bautista, que fue su predecesor. ¿Lo tenéis? Dice Mateo, capítulo 3, del 1 al 3, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fue en ese momento en el que se había acercado el reino de Dios, cuando Jesús estableció su reino en la tierra. Dice el versículo 3, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Bueno, está hablando de Juan el Bautista, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Preparad el camino de aquel que ha traído el reino a la tierra. ¿Por qué? Porque la revelación de Jesús a lo largo de la historia es progresiva. O sea, el hecho de que tenía que venir un Salvador al mundo fue de forma progresiva a lo largo de la historia. Primero vemos que fue Eva, que Dios le dijo que de su simiente pisaría la cabeza a la serpiente, o sea, a Satanás. Y eso se refería a Jesús. Y vemos que poco a poco, a través de las Escrituras, a través del tabernáculo, a través de los profetas, hubo una revelación del Mesías que tenía que venir a la tierra y establecer su reino. Pero aún no había llegado ese momento. Y entonces en la persona de Jesús de Nazaret llegó una nueva revelación.
Jesús de Nazaret vino a la tierra a mostrar al Padre. Fue su cometido, fue su ministerio, establecer el reino de Dios y mostrar al Padre. Mostrar realmente quién era Dios. Dice en Mateo 11:27, no hace falta que la busque, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús trajo una nueva revelación. En eso consiste el reino de Dios. En esa nueva revelación maravillosa que hizo Jesús. Que nos mostró y nos reconcilió con el Padre a través de su sangre. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, como consecuencia de esto que estamos viendo, podríamos definir un escriba docto en el reino de los cielos, al igual que los escribas de la ley, es un escriba docto en el reino de los cielos, es aquel, escúchame bien, que entiende la aplicación de los preceptos del reino que ha venido a traer nuestro Señor. Pero tú me dirás, pero si ya no vivimos bajo la ley. Pero esa es la definición que yo te doy acerca de un entendido, de una persona docta, de un escriba docto en el reino de los cielos. Es aquel que entiende y aplica, no solamente la teoría, sino la práctica, entiende y aplica los preceptos del reino que ha venido a traer nuestro Señor. Pero entonces tú me dirás, ¿pero vivimos bajo la ley o bajo la gracia? Vivimos bajo la gracia de Dios. Por la sangre de Cristo somos salvos. Pero fíjate lo que dice el mismo Jesús, lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 y 16. No hace falta que lo busques. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O lo que es lo mismo. Si me amáis, cambiando de palabra, que es igual, es un sinónimo. Si me amáis, guardad mis preceptos. O sea que hay mandamientos. Estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en la iglesia, pero hay preceptos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, mi palabra. Y esta palabra van por ahí los tiros, acerca de la palabra. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Pero la condición para que el Espíritu Santo sea derramado sobre tu vida, lo dice Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Pero si me amáis, primero guardad mis mandamientos. ¿Pero cuáles son los mandamientos de Jesús? Ya Paco me la ha quitado antes, el versículo. Hay un texto también, Mateo 22. Dice en el versículo 34, entonces los fariseos, que eran primos de los escribas, ¿sabes? Oyendo que había hecho callar a los saduceos, que también eran otros que Tela, los saduceos, otro grupo sectario como los fariseos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, seguramente pudo ser un escriba, porque era intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si vives, escúchame bien, si vives en esta realidad, si vives en la realidad del mandamiento supremo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, eres un escriba docto en el reino de los cielos. Aleluya. Qué buenas noticias tenemos hoy, ¿verdad? Eres un escriba docto
que entiende el Evangelio del Reino. No hace falta que vayas al seminario, no hace falta que te hagas teólogo. Si tú practicas, guardas los mandamientos, eres un escriba docto en el reino de los cielos. Entonces, vamos a la siguiente parte. Jesús hace una comparación de aquel que es docto. Y sigue diciendo en el mismo versículo 52 del capítulo 13 de Mateo. Lo compara a un padre de familia. Y ahora me dirás, ¿pero qué tiene que ver ahora un padre de familia con esto? ¿Qué película me estás contando? ¿Y por qué lo compara a un padre de familia? Bien, Jesús era judío, ¿no? ¿Verdad? No me equivoco, ¿no? Pastor. Y los discípulos eran judíos, ¿verdad? Pues bien, en el judaísmo, el padre o cabeza de familia tenía un papel fundamental e importantísimo, porque era el encargado de transmitir a sus hijos las enseñanzas y la tradición de su pueblo. Era el encargado de transmitir el tesoro que Dios había puesto en el pueblo de Israel. Era el encargado de transmitir a los hijos las enseñanzas y la tradición. Fijaos, en todas las sinagogas del mundo, los sábados, normalmente no siempre, todos los sábados se reúnen los judíos y una liturgia que siempre hacen es la recitación del Shema. Es algo que siempre lo tienen en cuenta. Es algo fundamental en su vivencia religiosa y dentro del culto de la sinagoga. Y es un recordatorio. Es una oración que hace de recordatorio de lo que realmente es Dios en la vida del pueblo de Israel. Y si leemos en Deuteronomio capítulo 6, puedes acompañarme en la lectura, Deuteronomio capítulo 6, y aquí volvemos casi a lo mismo de lo que dijo Jesús en Mateo 22, ¿verdad? A partir del versículo 4, y dice: Oye Israel, y esto lo hacen siempre, en cada reunión en la que se reúnen los judíos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, aquí vuelve a entrar el mandamiento. Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, esto es importante lo que dice, y estas palabras que yo te mando hoy, y se refiere a la palabra de Dios, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Y está hablando a los padres de familia, está hablando a los cabezas de familia. Por eso Jesús se refería a que el escriba docto en el reino de los cielos era semejante a un padre de familia que saca su tesoro, y el tesoro es la palabra de Dios. Y dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué importancia daba Dios a la palabra? ¿Qué importancia daba el Señor a la palabra revelada para su pueblo, para sus hijos? Era un tesoro que Dios había entregado en mano de sus hijos. La palabra de Dios. Hermano, estoy hablando de un judío. Para un judío, la Torá es un tesoro. Yo me acuerdo del testimonio de un hermano obrero de la Iglesia Bautista de Córdoba, que estuvo por Israel dando vueltas de visita, de vacaciones, y dice que entró en una sinagoga, y claro, allí también como aquí alababan a Dios y exaltaban al Señor, y dice que cuando se levantó el rabino y cogió los rollos, porque ahí son rollos, no es como aquí, allí son rollos, ¿vale? Son pergaminos que se enrollan. Cada libro, el libro de Isaías, el libro de los Salmos. Entonces, cuando el rabino se levanta
se va al púlpito y coge un rollo, se hace un silencio sepulcral. Allí nadie habla, hasta los niños callan. Eso sí que es difícil. Pero hay un respeto por la palabra, hay un amor. Incluso antes de abrir el rollo y leer el texto que toque, el rabino coge el rollo y lo besa. Eso no lo contaba este hermano. La palabra de Dios es un tesoro. Es ese tesoro al cual se refiere Jesús. Es ese tesoro que coge el padre de familia. Pero vivir en los preceptos del Antiguo Testamento son los tesoros viejos. El Antiguo Testamento son esos tesoros viejos a los que se refiere Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz ha hecho una nueva obra en nosotros. Esos son los tesoros nuevos. Ese es el tesoro, esas son las cosas nuevas que saca el padre de familia y que se supone que las da a sus hijos, ¿verdad? Jesucristo en la cruz ha hecho una obra extensible, no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad. Dice en 2 de Corintios 5, 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno anda en esta nueva revelación, si alguno anda en el reino de los cielos que ha establecido Jesús en la tierra, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice todas, son todas. Y dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, quien nos reconcilió consigo mismo por la nueva revelación traída a nuestras vidas, por ese tesoro nuevo. Esa revelación maravillosa, esa palabra. Jesús es el verbo, es la palabra. Cristo es la nueva revelación, el tesoro nuevo, sin desechar el viejo. Hermanos, sin desechar el viejo. Porque puedes pensar, pero bueno, es que estamos en la iglesia, estamos en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero fíjate lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Es muy conocido este texto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios, eres hombre de Dios, eres mujer de Dios, ¿sí? Pues a fin de que el hombre, toda la escritura es para ti. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes? Cuando se inició la iglesia, y esto es lo que se conoce como el libro de Hechos, ¿vale? Cuando se inició la iglesia, entre los discípulos que se reunían, se hablaba de las enseñanzas de Jesús. Los apóstoles que habían estado con Jesús enseñaban las enseñanzas de Jesús, y cuando se cantaba, al igual que cantamos nosotros en la iglesia primitiva, se cantaban los salmos del Antiguo Testamento. Y se leían las escrituras del Antiguo Testamento, pero con un enfoque mesiánico, con un enfoque con respecto a Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se empezó a escribir a partir de la segunda mitad del siglo I. O sea, hubo una serie de evangelistas, de testigos, que son Mateo, Marcos y Juan, porque Lucas no era apóstol, pero sí discípulo. Pero bueno, eran testigos de lo que vieron y empezaron a escribir sus experiencias con Jesús. Pero eso fue a partir como digo, de la segunda mitad del siglo V. O sea, 17 o 20 años más tarde después de que resucitase Jesús. Entonces, en ese lapsus de 20 años, ¿qué hacía la iglesia? Leer la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y no es hasta el siglo III, que se reúnen los evangelios y las cartas paulinas y la revelación de Juan en el Apocalipsis, que fue el último libro escrito del Nuevo Testamento. No es hasta el siglo III que se junta todo y empieza a usarse en la iglesia cristiana.
Porque las primeras cartas paulinas empezaron a escribirse por ahí por el 60 después de Cristo. Entonces, no deseches el Antiguo Testamento porque es palabra de Dios para su iglesia. Hay iglesias que dicen, no, el Antiguo Testamento no, porque vivimos bajo el... No. Y hay iglesias que también desechan el Nuevo Testamento y que dicen, no, la revelación original es la del Antiguo Testamento. Pero si hay algo seguro, te lo digo, hermano, si hay algo seguro que nos enseña Jesús con esta parábola, con esta octava y última parábola que vemos en el capítulo 13 de Mateo, si hay algo seguro es a amar la palabra como el tesoro más preciado que hemos podido recibir como cristianos. Ese es el enfoque principal que Jesús nos da en esta parábola. Porque fíjate que no es que haya tesoros nuevos y tesoros viejos. Dice que hay un tesoro que el padre de familia sacó un tesoro y de él cosas nuevas y cosas viejas. Las cosas nuevas es la revelación de Jesús sobre nuestras vidas y las cosas viejas es la primera revelación que tuvieron su pueblo del Mesías. La palabra de Dios, nuestro tesoro. La palabra de Dios, nuestro mayor tesoro. Y hay una fuerte conexión. Por eso Jesús enseña acerca de esto. Porque hay una fuerte conexión entre lo que es el reino de los cielos y la palabra de Dios. Porque no hay reino sin leyes. En los reinos naturales pasa. En todos los reinos que conocemos en todos los países, en España, Alemania, Suiza, Inglaterra, China, hay decretos, hay estatutos, hay constituciones, sin las cuales los gobiernos no funcionan. Pues en el reino de los cielos está la palabra de Dios revelada a los súbditos del reino, que es la que hace que podamos vivir en armonía con Dios y vivir conforme la voluntad de nuestro Dios. Entonces, este es el verdadero contenido de esta parábola. Tal vez una parábola un poco confusa, pero nos enseña que debemos amar la palabra, que es lo que Dios nos ha regalado. Qué privilegio, ¿verdad? Tener la revelación directa, saber que Dios te habla a través de la palabra. Mayormente siempre te habla a través de la palabra. A veces te habla de otras formas, a través del hermano, a través de alguna revelación, pero principalmente te ha dado su palabra para que tú sepas lo que hacer en cada momento de tu vida. Entonces, me gustaría que orásemos, orásemos y diésemos gracias a Dios por su revelación. Y que nos tomásemos en serio que ser súbditos supone vivir bajo los preceptos y los mandamientos de su palabra. Y que el Espíritu Santo nos ayude, porque realmente es Él el que nos ayuda. El Espíritu Santo, de verdad. El que te alumbra la palabra. Porque a veces hemos visto cómo realmente hemos entendido un texto de la palabra gracias a la iluminación de su Santo Espíritu. Por eso vamos a orar y vamos a dar gracias. Y da gracias conmigo, vamos a orar.